Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir analizando las leyes de Kepler. En este caso, vamos a estudiar la segunda ley de Kepler, vamos a ver cuál es el postulado que se nos plantea e intentaremos resolver y demostrar por qué ocurre lo siguiente. Entonces, en la segunda ley de Kepler se nos dice lo siguiente. El radiovector que une el Sol con la Tierra o con cualquier otro planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿A qué nos referimos con esto? Supongamos de nuevo que tenemos esa circunferencia elíptica en la cual, como siempre, tenemos colocado el Sol en uno de los focos. Y nosotros consideramos que nuestro planeta pasa de este punto a este otro punto. Por tanto, este sería el radiovector que tendría en el caso 1 y este sería el radiovector que tendría en el caso 2. Y toda este área que tendríamos dentro sería básicamente el área total que nosotros habríamos recorrido en este espacio de tiempo. Esto lo podríamos llamar área 1. Pues ahora supongamos que tenemos en este punto nuestro nuevo radiovector y con respecto a este punto nuestro otro radiovector, ¿de acuerdo? Y suponemos que esta sería otra área con respecto a nuestras dos situaciones iniciales y finales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo nuestro problema? Que si nosotros suponemos que esta partícula empieza en el tiempo t1 y acaba en el tiempo t2, y a lo largo del tiempo tenemos aquí de nuevo nuestra partícula en un tiempo t1 y aquí en un tiempo t2, es decir, que el tiempo que le cuesta avanzar desde este punto hasta este punto sería exactamente el mismo que de este punto hasta este punto. Lo que nos dice nuestro planteamiento de la ley de Kepler es que el área 1 va a ser estrictamente idéntica al área 2. Eso es lo que nuestro planteamiento nos está diciendo. Y podríamos verlo con un tercer caso o con cuantos casos como quisiésemos. Es decir, por ejemplo, suponemos que tenemos aquí un nuevo punto y aquí otro nuevo punto, en los cuales podemos marcar aquí dos radios vectores, marcar este arco y ver que toda esta área, suponiendo que el tiempo que pasaría desde el primer punto hasta el segundo, es decir, que aquí habría una variación temporal que sería la misma que la variación temporal que habría aquí y que sería la misma que la variación temporal que había aquí. Por tanto, este área sería exactamente la misma. A eso es a lo que se refiere con que nuestro radio vector, es decir, la línea que une el punto con el planeta en los diferentes puntos donde nos encontramos con respecto a la órbita, barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿De acuerdo? Entonces, para averiguar que en efecto ese ritmo de cambio del área precisamente no cambia, es decir, que no existe un ritmo de cambio del área, haremos una condición similar a la que hemos hecho hasta el momento. Lo primero, tendremos que sacar una pequeña expresión o una extrapolación de cuánto sería una longitud mínima de área, o mejor dicho, cuánto sería un fragmento mínimo de área o lo que conoceremos como diferencial de área, y a partir de ahí veremos que ese diferencial de área realmente es constante a lo largo del tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Supongamos que nosotros hacemos una ampliación muy grande de esta zona y, por ejemplo, sacamos que por aquí viene nuestra órbita, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un punto y aquí tenemos otro punto. Supongamos que estos puntos están muy cercanos, ¿vale? De tal manera que esta posición es una posición X y esta es una posición X más delta, donde ese delta tiende a cero, ¿vale? Es decir, que prácticamente son la misma posición. ¿Por qué los pongo un poquito diferenciados? Pues para que así el dibujo no se solape entre sí. Pero suponed que son dos puntos que están muy cercanos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el área que haya
entre estos dos puntos será lo suficientemente estable como para poder aproximarla a un triángulo rectángulo de estas características, ¿de acuerdo? Es decir, que esto lo tendríamos tal que aquí y aquí se nos formaría un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Donde la base sería esta y esto de aquí sería la altura que conocemos, ¿de acuerdo? A toda este área que tenemos dentro la conoceremos como diferencial de área. ¿Por qué diferencial? Porque si recordáis, cuando estábamos explicando las integrales, veíamos cómo dividíamos cada una de las zonas en pequeños trozos que se acercaban mucho a cero. Y los llamábamos como diferenciales de longitud. Pues en este caso lo que tendremos serán diferenciales de área. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos, el diferencial de área será exactamente igual a la base por la altura dividido entre 2, por esa expresión que ya conocemos para el área de un triángulo. Repito, esto lo podemos aproximar a base por altura entre 2 porque esta altura es prácticamente igual a 0, porque acabamos de ver que la diferencia entre este punto y este punto de aquí es prácticamente nula, ¿de acuerdo? Es decir, que son prácticamente el mismo punto porque la diferencia entre ellos tiende a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta base que tenemos aquí, si nos damos cuenta, realmente es un punto R genérico, porque esto lo podemos aplicar sobre una circunferencia donde entonces el radio sería siempre el mismo, o incluso sobre una elipse donde la variación del radio sería en términos tan pequeños de variación de ángulo, porque lógicamente esta variación de área, este diferencial de área, va a estar relacionado con un diferencial de ángulo que tendremos aquí, ¿vale? Este ángulo también tenderá a 0. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la diferencia entre la longitud de este radio y la longitud de este radio van a ser prácticamente despreciables, ¿de acuerdo? Entonces, sabremos que la base será el radio que tengamos en ese momento. Y la pregunta es, ¿a qué equivaldrá la altura? Pues si nos damos cuenta, este pequeño arco que tenemos aquí sería lo que definimos en su día como diferencial de arco. ¿Recordáis que cuando estábamos en un movimiento circular definíamos el arco como la distancia recorrida por la partícula entre dos tiempos o entre dos puntos? Pues en este caso, como consideramos los puntos lo suficientemente cercanos como para que prácticamente su diferencia sea igual a 0, eso lo definimos como un diferencial de arco, ¿de acuerdo? Y todo esto nos quedaría dividido entre 2, de tal manera que ese diferencial de arco, al ser tan pequeño, lo podemos aproximar a una línea recta en ese punto diferencial. ¿Qué es lo que ocurre? Que este diferencial de arco también lo podemos escribir de otra manera. Si recordamos, el arco era igual al ángulo por el radio. Por tanto, si nosotros aplicamos esta condición, el diferencial de arco será el diferencial de ángulo por el radio. Será exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, este ángulo que tenemos aquí como diferencial de ángulo, aunque aquí lo hemos puesto muy grande, suponiendo que la distancia entre x y x más delta es prácticamente nula, tendríamos un ángulo que sería prácticamente igual a 0. Por eso ponemos este diferencial de ángulo, mientras que el radio lo mantenemos porque el radio no tendría por qué tender a 0. ¿Ok? Es decir, que aquí arriba nos quedaría radio por radio de nuevo y por diferencial de ángulo dividido entre 2. Que esto es exactamente lo mismo que radio al cuadrado entre 2 por el diferencial de ángulo. De esta manera, podemos determinar lo que conocemos como el diferencial de área. Es decir, que para un instante ínfimo de tiempo entre dos puntos, el área recorrida por ese punto, o mejor dicho, barrida por el radiovector desde este tiempo hasta este otro tiempo, independientemente en el sentido en el que vayamos, sería equivalente a esto de aquí. Es decir, sería equivalente al diferencial de ángulo con respecto a r cuadrado entre 2. Además, esto podemos ver que en efecto sería cierto, porque imaginad que estamos en una circunferencia. El área total de la circunferencia es pi por r al cuadrado.
que sería lo mismo que hacer la integral de la circunferencia desde 0 hasta 2pi por r cuadrado entre 2 y por su diferencial de θ, ¿vale? Es decir, que sería hacer todo este proceso que hemos hecho aquí dando la vuelta completa a la circunferencia. Por eso lo hago desde 0 hasta 2pi. ¿Y esto qué me quedaría? Pues me quedaría r cuadrado entre 2 por θ evaluado entre 2pi y 0. Y si os dais cuenta, esto sería exactamente lo mismo que r cuadrado entre 2 por 2pi. Si os fijáis, este 2 con este 2 se nos iría y me quedaría pi por r al cuadrado, que es el área total de una circunferencia. ¿De acuerdo? Por tanto, nuestro diferencial de área, tal y como lo hemos definido, en efecto tiene sentido. ¿De acuerdo? Porque cuando yo lo aplico sobre la circunferencia completa, en efecto obtengo el área total de la circunferencia. ¿De acuerdo? Pero claro, en este caso no nos interesa concretamente esto. Lo que nos interesa ver es que el planteamiento que nos dice la segunda ley de Kepler es el siguiente, que el área barrida por unidad de tiempo es exactamente la misma. ¿A qué me refiero con esto? A que el área que barre nuestro radio, ya sea en cualquiera de los puntos que hemos visto aquí, por cada unidad de tiempo que pasa es siempre la misma. ¿Cuál es nuestro objetivo con todo este planteamiento que hemos hecho hasta el momento? Pues precisamente, como habíamos visto antes, ver que el cambio que existe dentro del área con respecto al tiempo, es decir, el cambio que existe con respecto del área en términos de tiempo, que esto es lo que se conoce como velocidad areolar, es decir, la velocidad que lleva el radiovector para barrer el área con respecto al tiempo, esto es una constante. ¿Por qué es imprescindible? Porque si recordamos, el postulado de la propia segunda ley de Kepler nos dice la velocidad a la que barre el radiovector es la misma de manera constante. O lo que es lo mismo, el radiovector barre áreas iguales en tiempos iguales. Si sabemos que el área que barre con respecto al mismo tiempo es la misma, significa que la velocidad areolar o la velocidad de área es exactamente la misma. Entonces, nuestro objetivo es demostrar que este término de aquí es estrictamente constante. ¿De acuerdo? Y para ello utilizaremos la demostración que ya hemos visto aquí arriba. Es decir, la velocidad areolar ya hemos visto que era, en este caso, sería r cuadrado entre 2 por el diferencial de θ, eso sería el diferencial de área, y ahora para ver ese diferencial de área con respecto al tiempo, tendríamos simplemente que dividirlo entre el tiempo. Y ahora esto lo podemos separar. Tendríamos r cuadrado entre 2 por el diferencial de θ con respecto al tiempo, y si nos damos cuenta, aquí tenemos dos conceptos que ya conocemos. Una vez hemos llegado aquí, simplemente podemos seguir con las modificaciones y darnos cuenta de que esto sería r cuadrado entre 2 y el diferencial de θ con respecto al diferencial de t, recordamos que esto era exactamente igual a omega, es decir, a esa velocidad angular. Si recordáis, el cambio del ángulo con respecto al tiempo, que era exactamente lo que teníamos aquí, era simplemente esa variación que la llamábamos como velocidad angular. Y la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente. ¿Cómo somos capaces de saber si esto es una constante? Pues bueno, para esto vamos a utilizar de nuevo ese concepto de momento angular que conocíamos de la primera ley de Kepler. Si recordáis, L decíamos que era igual a, en este caso, el módulo de L, decimos que era masa por radio y por velocidad, o lo que era lo mismo, masa por radio y velocidad. Recordamos que era omega por el radio, es decir, masa por omega y por el radio al cuadrado. Como sabemos que masa por omega y por el radio al cuadrado tiene que ser una constante, porque ya dedujimos en la primera ley de Kepler que esto tenía que ser constante, vamos a intentar convertir esto de aquí arriba en algo similar. Si os dais cuenta, yo lo que puedo hacer es multiplicar arriba y abajo por la masa para quedarme exactamente igual y tener radio al cuadrado entre 2 y todo esto por omega. Si os dais cuenta, esto es lo mismo que masa por omega y por el radio al cuadrado todo dividido entre 2m,
y todo esto es exactamente lo mismo que el módulo de L dividido entre 2m. Y lógicamente, como el módulo de L sí que tiene que ser constante y 2 veces la masa también va a ser constante, automáticamente sacamos que esto será estrictamente igual a una constante. ¿Cuál es la conclusión imprescindible de todo el concepto que tenemos aquí? Pues sería la siguiente. Es decir, que si la velocidad areolar que tenemos en este caso ha de ser constante, y recordamos que definimos velocidad areolar como el cambio del área con respecto al tiempo, ya hemos llegado precisamente a esa conclusión. ¿Por qué? Porque pretendíamos demostrar cómo el cambio en el área con respecto al tiempo era siempre el mismo, o lo que es lo mismo, la propia velocidad areolar de nuestro caso también era exactamente la misma. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque ahora sí que podemos decir que desde el punto central a cualquier otro punto, siempre que se barran dos conceptos en términos de tiempo exactamente iguales, es decir, que el tiempo que pasa entre el punto 1 y el tiempo que pasa entre el punto 2 ha de ser exactamente el mismo, ya sea en cualquiera de ellos, automáticamente vamos a tener ese concepto de que las áreas azul, roja, amarilla o cualquier otro triángulo o este pequeño forma de cono, más bien, que tendríamos, en este caso, este sector circular tendría exactamente el mismo área. Así que chicos, ya habéis visto que la segunda ley de Kepler nos ayuda a hacer estas variaciones muy interesantes dentro de las áreas que tenemos en nuestro sistema. Esto nos puede venir muy bien para resolver algún problema y sobre todo para tener en cuenta que el ritmo de barrida del radiovector, independientemente de que este radiovector no tenga un tamaño constante, porque sabemos que R no es un valor constante, ya que el radio del vector se va a ir modificando según lo cerca o lejos que me coloco con respecto al punto inicial, teniendo en cuenta este concepto, aún así, pudiendo hacer variaciones diversas en R y en omega, como el resto de los valores sí que van a ser constantes, automáticamente tendré en cuenta esta condición que es muy importante. Otra cosa muy importante que podemos deducir de aquí es la siguiente, y que esto proviene de el concepto de momento angular. Si os dais cuenta, m por omega y por r al cuadrado ha de ser una constante. Pero sin embargo, como el radio no es una constante y sin embargo la masa sí es una constante, esto nos dice que dentro de una órbita elíptica la velocidad angular no es constante. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea el radio, menor tendrá que ser la velocidad angular para que ésta pueda compensar el concepto de constante que sí es el momento angular. En caso de que la órbita fuese elíptica, como en ese caso la masa sería constante y el radio también sería constante, porque en una órbita circular el radio sí es siempre el mismo, en ese caso sí tendríamos ese concepto de velocidad angular constante, cosa que en las órbitas elípticas no ocurre. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.